Hola, ¿qué tal, chicos? Nos toca empezar tema nuevo, nuestro tema número 12, titulado Figuras geométricas, en el que vamos a ver figuras como los polígonos o las circunferencias, que ya hemos tocado en el tema anterior, y también alguna figura un poquito más complicada, como son los poliedros o los cuerpos de revolución. Pero esto último será más adelante. Y hoy nos vamos a centrar en los polígonos más sencillos, aquellos que tienen 3 lados y 3 ángulos. Creo que todos sabréis que me refiero a los famosos triángulos. Y hoy en concreto vamos a ver dos formas de clasificar a los triángulos, atendiendo por un lado a sus lados y por otro atendiendo a sus ángulos. Vamos a verlo. Bueno, pues un triángulo, como hemos visto y como todos sabíais, es sencillamente un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos, ¿vale? Como por ejemplo este que veis aquí, que tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos. Los lados de un triángulo se nombran con las letras minúsculas A, B y C, y los ángulos se nombran con las correspondientes letras mayúsculas A, B y C. Y daros cuenta que cada ángulo tiene la misma letra que su correspondiente lado opuesto. Es decir, el ángulo A es el opuesto al correspondiente lado A. La única diferencia es que el ángulo es una A mayúscula y el lado es una A minúscula. También el ángulo B es el opuesto al lado B, ¿vale? Y el ángulo C es el opuesto al lado C. Pues una vez que esto está claro, vamos a ver las dos clasificaciones de las que os hablaba. En primer lugar, atendiendo a sus lados y en segundo lugar, atendiendo a sus ángulos. ¿Vale? Atendiendo a los lados, podemos clasificar a los triángulos en 3 distintos tipos. En primer lugar, los triángulos equiláteros, que son aquellos que tienen sus 3 lados iguales, ¿vale? Por ejemplo, este triángulo de aquí, en el que vemos que el lado A es igual al lado B y es igual también al lado C, ¿vale? Por tanto, al tener los 3 lados iguales, es equilátero. Un triángulo equilátero es también equiángulo, es decir, tiene sus 3 ángulos iguales, ¿vale? En este triángulo también el ángulo A sería igual al ángulo B y sería igual al ángulo C. Y daros cuenta, hemos visto en el tema anterior que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. A más B más C es igual a 180 grados en cualquier triángulo. Bueno, pues si sabemos que A, B y C son iguales, solo hay una posibilidad para los 3, y es que cada uno de ellos mida exactamente 180 entre 3, es decir, 60 grados. ¿Vale? Por tanto, todo triángulo equilátero tendrá 3 ángulos de 60 grados, ¿vale? Porque como los ángulos tienen que ser iguales y tienen que sumar 180, pues la única posibilidad será que cada uno de ellos mida 180 entre 3, es decir, 60 grados. En segundo lugar, tenemos los triángulos isósceles, que son aquellos que tienen 2 lados iguales, ¿vale? Por ejemplo, este triángulo de aquí tiene iguales el lado B y el lado C, pero el lado A por su parte es distinto, vemos que es claramente en este caso más pequeño que los otros dos, ¿vale? Por tanto es un triángulo isósceles, ¿vale? B es igual a C y el otro, el tercer lado, este es igual. ¿Vale? Un triángulo isósceles, aparte de tener 2 lados iguales, también tiene 2 ángulos iguales, ¿vale? Y el tercero sería desigual. Y fijaos, los ángulos iguales van a ser los correspondientes ángulos opuestos a los lados iguales entre ellos, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Como en este triángulo B era igual a C, tenemos que el ángulo B, que es el opuesto a B, es igual al ángulo C, ¿vale? Que es el opuesto a C. ¿Vale? Eso se cumple en cualquier triángulo isósceles. Un triángulo isósceles no tiene que tener necesariamente B y C iguales, ¿vale? Podrían ser iguales A y B o A y C y ser un triángulo con un aspecto algo diferente, ¿vale? Pero siempre que tenga 2 lados iguales y por ende 2 ángulos iguales, va a ser un triángulo isósceles. En tercer lugar, tenemos los triángulos escalenos, que es lo que nos falta, es aquel que tiene los 3 lados desiguales, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, en el que tanto A como B como C son distintos entre ellos, ¿vale? Los 3 lados son diferentes. Y un triángulo escaleno, aparte de tener los 3 lados desiguales, también tiene los 3 ángulos desiguales, ¿vale? En este caso, el ángulo A es distinto al ángulo B y a su vez es distinto al ángulo C. Muy bien, y con esto terminamos la clasificación de los triángulos atendiendo a sus lados y pasamos a la clasificación de los triángulos atendiendo a sus ángulos. Y en primer lugar, hay que dejar clara una cosa. Bueno, recordemos, que esto lo hemos visto muchas veces en el tema anterior, que los 3 ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados, ¿vale? Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C van a medir siempre 180 grados. Pues como consecuencia de esto, todo triángulo va a tener por lo menos 2 de sus ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados.
¿Por qué esto es así? Porque imaginaos que un triángulo tiene dos ángulos rectos, es decir, dos ángulos de 90 grados. Pues solamente ellos dos ya sumarían 180 grados, ¿vale? Por tanto, no habría espacio para un tercer ángulo, ¿vale? Porque si ellos dos ya suman 180 grados, un tercer ángulo haría que la suma se pasara de 180 grados, ¿vale? Y eso no sería posible en un triángulo. Por tanto, es imposible hacer un triángulo con dos ángulos rectos, ¿vale? Podéis intentarlo y veréis cómo no sois capaces. ¿Y qué decir si aparte de un ángulo recto le metemos un ángulo obtuso, que sería ya un ángulo mayor de 90 grados? Un ángulo recto más un ángulo obtuso es que ellos dos solos ya se van a pasar de 180 grados y peor todavía dos obtusos, ¿vale? Dos ángulos obtusos, es decir, los dos mayores de 90 grados, su suma se va a pasar de 180 grados, ¿vale? Por tanto, ningún triángulo va a poder tener dos ángulos obtusos o un ángulo recto y otro obtuso, porque ya esos dos superarían los 180 grados que deben sumar sus tres ángulos. Podéis intentar también hacer un triángulo con dos ángulos obtusos y veréis cómo no es posible. Por tanto, por ello, sabemos que todo triángulo tendrá al menos dos ángulos agudos. Y sabiendo esto, ya podemos meternos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos, que también se divide en tres tipos de triángulos. En primer lugar, los triángulos acutángulos son aquellos que tienen los tres ángulos agudos, ¿vale? Aparte de los dos obligatorios, también el tercero va a ser agudo, es decir, sus tres ángulos van a medir menos de 90 grados, ¿vale? Por ejemplo, ese triángulo que he dibujado ahí anteriormente es un triángulo acutángulo. Fijaros que tanto A como B como C son más pequeños que un ángulo recto, ¿vale? Es decir, son más pequeños que un ángulo de 90 grados. En segundo lugar, tenemos los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, ¿vale? Y los dos restantes, como hemos visto, pues van a tener que ser agudos, ¿vale? Va a tener un ángulo recto, es decir, de 90 grados, ¿vale? Por ejemplo, este triángulo de aquí, vemos que es un triángulo rectángulo, ¿vale? Ya que su ángulo A, en este caso, este ángulo de aquí, es un ángulo recto, ¿no? Vemos que A mide 90 grados. Y fijaros, en un triángulo rectángulo, los dos ángulos restantes, en este caso los ángulos B y C, aparte de ser agudos, van a ser complementarios, es decir, entre ellos van a sumar 90 grados. Y esto se ve muy fácilmente si nos damos cuenta que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, ¿vale? Entonces, si A mide 90 grados, para que A sumado a los otros dos ángulos de 90 grados, pues la suma de esos dos ángulos tiene que ser de 90 grados, ¿vale? De esta forma, si metemos a A en esta suma, y en ese caso sumaríamos los tres ángulos del triángulo, tendríamos que A más B más C sería 90 más 90, que es igual a 180 grados, ¿vale? O sea, si un ángulo mide 90 grados, para que la suma de los tres sea 180 grados, es necesario que la suma de esos dos ángulos restantes sea de 90 grados, ¿vale? Por tanto, esos dos ángulos restantes, B y C, podemos decir que van a ser siempre complementarios en un triángulo rectángulo. Y por último, tenemos los triángulos obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo obtuso, ¿vale? Es decir, un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados, ¿vale? Y los dos restantes van a ser agudos, ¿vale? Tiene un ángulo mayor de 90 grados y tenemos un ejemplo en este triángulo. Vemos que en este triángulo, este ángulo de aquí, el ángulo A, es mayor que un ángulo recto, ¿no? Por tanto, va a medir más de 90 grados, también menos de 180 grados, por tanto, va a ser un ángulo obtuso. Aquí me he equivocado, he puesto C, porque en realidad es A el ángulo que es obtuso y, por tanto, mide más de 90 grados. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengáis, consultar conmigo. Hasta luego.